Hola a todos, vamos a iniciar un nuevo espacio en donde vamos a estar analizando diferentes entrevistas, sucesos en iglesias, sucesos en eventos en el ámbito cristiano y lo vamos a hacer analizándolo doctrinamente y teológicamente, ya que estamos viendo una época donde estamos viviendo un montón de cosas y es necesario también analizarlos. Entonces vamos a hacer unos análisis y en este momento pues vamos a traer unos comentarios con respecto a una entrevista que le realizaban a Jesús Adrián Romero y en donde él mismo manifestó varios aspectos con respecto a la parte de la adoración dentro de las iglesias y también hasta en la forma en lo que él decía que nombrar a Dios el Espíritu Santo en las canciones lo limitaban. Entonces vamos a estar analizando este aspecto y vamos a traer unos comentarios con respecto a lo que vamos escuchando. Vamos a escuchar una porción. Hay varios temas alrededor de eso. Ahorita contesto lo que me acabas de preguntar y del ego y de todo lo que eso implica, ¿no? Pero en mí hay una preocupación mucho más profunda y es con el tema específicamente de la música que se está haciendo dentro de la iglesia. Creo que como arte es algo muy raquítico, es algo muy pobre Aquí es y yo algo soy que parte de ese quiero grupo. hablar. Por ejemplo, Jesús Arián Romero lo que está hablando y es que la música que se hace en las iglesias es raquítica y es pobre, pero más bien lo está basando como en la parte rítmica, en la parte de lo que se hace los diferentes ritmos dentro de la congregación. Y hay algo que hay que pensar, raquítico y pobre comparado a qué, comparado a lo que se vive en el mundo, los diferentes ritmos y diferentes cosas que presenta el planeta Tierra. Porque si nos vamos a centrar a hablar en la parte rítmica, obviamente, en el mundo hay una gran variedad, pero a lo largo de la historia, la riqueza en la letra de las canciones y de la parte musical dentro de la iglesia cristiana ha sido muy rica. Se han creado himnos teológicamente profundos. La iglesia también ha cantado salmos, se han generado canciones con una profundidad teológica impresionante. Entonces la pregunta es, ¿raquítica y pobre en qué? ¿En letra o en ritmo? Y yo creo que más que todo Jesús Adrián Romero se está basando más que todo es en la parte del ritmo. Y es bueno analizar algo, es porque lo que estamos viendo hoy en día no sucedió a lo largo de la historia del cristianismo, y es que estamos viendo que aún dentro de las iglesias se permiten una gran cantidad de ritmos, ¿cierto? Como que no respetan un principio regulatorio de la adoración que se ha tenido a lo largo de la historia en la iglesia cristiana y ya se permite de todo. Ya casi que podemos decir que las iglesias parecieran como si fuera una discoteca, o sea, escucha de todo, ya hay rap, hay un montón de cosas, está llena de luces y eso también es bueno analizar. Y entonces la pregunta es, raquítico y pobre, me imagino que está centrándose en la parte de ritmo, no en la parte de contenido de la letra. Y aquí también es donde nosotros debemos analizar lo siguiente, y es que cuando la iglesia se reúne, todo tiene que estar centrado en la palabra. Y tanto tiene que ser la palabra, orar la palabra, cantar la palabra, predicar la palabra, y también a través del cántico también la iglesia aprende y debe tener un contenido también profundo, bíblicamente y teológicamente. El problema es cuando las congregaciones, el ritmo condiciona la letra. Y estamos viendo que eso es lo que pasa, pareciera que hay más ritmo y cada vez más a medida que va avanzando la iglesia, pareciera que es más pobre el contenido de la letra. Entonces es preocupante que se diga que se avanza rítmicamente, pero cada vez más es más pobre el contenido teológico, el contenido de las canciones. Y se supone que la iglesia se reúne es para tener una profundidad, para aprender, para cantar con entendimiento, pero pareciera es que vienen es a tener un entretenimiento donde el ritmo viene a condicionar la letra y ahí veces la gente ni siquiera sabe qué es lo que canta. Así es como lo que está pasando. Entonces, la parte musical a lo largo de la historia dentro de las iglesias ha servido como un vehículo para la letra.
en donde el ritmo no condicione lo que se está cantando y las personas se concentren más en lo que se canta, no más en el ritmo. Hoy estamos viendo lo diferente. Las personas se concentran más en el ritmo y hay veces ni siquiera saben lo que está cantando. Y hay muchos lugares que no cantan es nada. No hay nada bíblico ni teológico. Estamos hablando de lugares que se hacen llamar iglesias cristianas. Entonces ahí es importante analizar. Vamos a seguir escuchando esta entrevista de Jesús Adrián Romero. Mundo musical que considero raquítico y pobre, pero lo considero así porque pasamos la música por un filtro muy pequeño, o por un embudo muy pequeño. La mayoría de los músicos cristianos están tratando de complacer la idea musical de su pastor o de su líder. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo soy pastor de una iglesia y estoy filtrando la música que se va a tocar el domingo, ya sea durante la adoración o música especial, la paso por mi filtro musical, mi filtro cultural, generacional, y el filtro cristiano especialmente. Y lo que queda para un músico es una idea muy limitada de lo que puede hacer con la música. Entonces miremos también lo que él dice con respecto que queda una idea muy limitada lo que puede hacer con la música. La pregunta de hecho que se le hizo en la entrevista a Jesús Adrián Romero era por qué no mencionaba tanto el nombre de Jesús y del Espíritu Santo en las canciones, pero él se enfocó bastante fue en el ritmo y aquí es donde nos estamos entrando, es donde le está dando más importancia al ritmo que al contenido musical. Y hay una frase que ha estado a lo largo de la historia y es muy particular y yo creo que todos la tenemos que tener presente es miremos o escuchemos lo que una iglesia canta y comprenderemos lo que la iglesia enseña. Quiere decir que la parte musical sí importa. La parte musical debe también tener la misma importancia que la predicación. La predicación se debe exponer la palabra y la parte musical también debe exponer la palabra. Y así es que se debe tener la parte musical dentro de la congregación. Mire, hay algo que sucede y yo me acuerdo, yo crecí en una iglesia con bastante entretenimiento, en donde había parte musical, los jóvenes saltaban, había luces, había todo ritmo musical. Y uno veía que hay muchos jóvenes que la parte musical, como era tan entretenida, saltaban, hacia, cantaban y apenas iniciaba la predicación, pareciera como que los jóvenes no estaban atentos. ¿Por qué? Porque se les da más importancia al ritmo que al contenido. Obviamente hay muchos que pueden tener un gran ritmo y pueden tener también un gran contenido, pero ¿qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones el ritmo viene a condicionar la letra. Y en las congregaciones las personas tienen que estar concentradas, escuchando y entendiendo qué es lo que se canta. Sigamos escuchando acá. En ese sentido, la música secular nos sobrepasa en creatividad porque hay más opciones, hay más para hacer, mucho más para hacer que lo que se hace en la iglesia. Y yo he tratado con el paso de los años de alejarme un poco de esos embudos musicales que la iglesia nos ha puesto y he tratado de hacer cosas diferentes como hay otros que han tratado de hacerlo también. Eh, pero obviamente para eso hay muchas críticas. Por ejemplo, la crítica más común a las canciones que yo hago es que sí, ¿por qué no menciono más el nombre de Jesús en las canciones? O el nombre del Espíritu Santo, o el nombre de... que para mí ya al hacer eso como un requisito para una buena letra, ya es un embudo Claro. que limita Imagínense, totalmente. impresionante. Para Solamente ella le es un sacaría del limitante libro de mencionar el Ándale. nombre de Pero Jesús. limitas la poesía, limitas la creatividad del arte, pero eso solamente en el tema de las letras. Ahí ya termina un poco la entrevista y yo creo que es importante comprender algo con respecto a esto. Y es que aquí lo que vemos es, por ejemplo, algo que se ha llamado históricamente, que llama letra blanca, que es letra blanca que se volvió muy común aún dentro del cristianismo, y es que se pueden generar canciones sin pronunciar el nombre de Cristo, ¿cierto? Ni el Espíritu Santo, y es valedera, mejor dicho, queda como una canción del mundo secular sin tener un propósito, una definición que se le podría cantar hasta a otra persona o una mujer sin entender cuál era el verdadero propósito.
Y aquí es donde debemos centrarnos es en la parte de la congregación. Y si hay cánticos que se generan para la congregación, deben ser cánticos que exalten el nombre de Dios, en donde también la iglesia aprenda. Es que a través de los cánticos también se debe aprender, y por eso los cánticos también deben ser teológicamente correctos. Y la iglesia tiene que aprender. Y ahí es donde nosotros también debemos centrarnos en el principio regulador, es que pareciera y creemos que en la iglesia se puede hacer de todo. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, en el templo de Israel no se permitía ni todo tipo de instrumentos, ni tampoco todo tipo de enfoque musical. Entonces hay un principio regulador que se debe respetar, y el canto debe ser con reverencia, en donde se cante con entendimiento y dejar de lado tanto entretenimiento que se está viendo hoy en día, en donde pareciera que los lugares cristianos parece ya más un club social que una iglesia. Y quiero finalizar con un versículo, Colosenses 3:16, que es muy claro, y es lo que Pablo le hablaba a los colosenses: que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, esa debe ser la realidad de la iglesia, en donde cantemos, en donde nos centremos en la palabra, en donde cantemos la palabra, aprendamos la palabra, y todo abunde la palabra en nosotros. No cada vez más suavizándola, que hacia allá es donde va todo esto, cada vez más suavizar, hasta el punto que hay muchos cánticos que están dentro de las iglesias que no dicen nada, no dicen nada. Entonces ahí terminamos nuestro análisis de este espacio. Dios los bendiga.